Hola, soy Lucía Ferrer, Chief Revenue Officer en PUE. Yo soy Sergio Rodríguez y soy el CTO de PUE. PUE es innovación. Con más de 10 años de experiencia en proyectos de Data y Cloud, contamos con unos 100 ingenieros certificados. Cubrimos todo el ciclo de vida de un proyecto de Big Data, Machine Learning o Inteligencia Artificial, siendo Cloud Native desde 2015, donde cerramos nuestro partnership con Google Cloud. Podemos cubrir tanto la parte de arquitectura de la solución, la consultoría tecnológica aterrizando muy bien las necesidades de negocio a la tecnología, el desarrollo de los casos de uso, llevando problemas complejos a programaciones distribuidas, y la parte de capacitación, donde somos también Authorized Training Partner de Google Cloud. Nuestra apuesta por Google fue instantánea, fue un flechazo. Desde 2015 llevamos trabajando con ellos en proyectos muy innovadores que ahora mi compañero Sergio Rodríguez de Guzmán, CTO en PUE, os va a contar. Bueno, muchas gracias, Lucía. Sí, muy inspiracional, porque efectivamente en PUE lo que buscamos es precisamente la innovación. Dentro de los proyectos que llevamos a cabo en PUE, tenemos una serie de pilares estratégicos, ¿no? En ese sentido, tratamos desde el principio de ser una compañía nativa en la tecnología que tiene que ver con los datos, con el tratamiento de los datos. De hecho, llevamos en estos 7 años más de 50 proyectos en el que el dato es la clave, es la parte principal de cada uno de estos proyectos, con una variedad de casos de uso casi ilimitada, ¿no? La mayoría de ellos son modernización de arquitecturas, modernización tecnológica en la mayoría de los clientes, pero también hay casos de uso en los que la parte de IoT está absolutamente implicada, casos de analítica, de extraer nuevas áreas de negocio. En definitiva, en todos esos proyectos el core está precisamente en el dato. Somos una empresa muy orientada al cloud. Esto quiere decir, prácticamente desde el primer proyecto con el que arrancamos como compañía, empezamos de hecho de la mano de Google Cloud con una empresa nativa digital y se ha desarrollado desde el principio en ese modelo de 100% Cloud Native. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya empresas, ni clientes, ni proyectos en los que tengamos que recurrir a un modelo híbrido. Un modelo híbrido en el que tienes tu infraestructura, tu CPD, tu data center, donde tienes que convivir y llevar datos hacia el cloud y de vuelta, procesarlos, descargar cargas hacia esos entornos cloud, o directamente hacer modelos de transición de disaster recovery hacia el cloud. Eso hace que para nuestra filosofía y modelo de trabajo, evidentemente el cloud es otro de nuestros pilares. Otro pilar, por supuesto, y lo ha comentado Lucía, ¿no? Somos una empresa donde la formación, el enablement, está dentro de nuestro ADN. Y, por supuesto, eso evidentemente se tiene que aplicar no solamente hacia los clientes, sino también hacia nuestro equipo. Los equipos están todos cualificados y certificados sobre la tecnología en la que van a trabajar. Pues hay certificados en ingeniería de datos, certificados en temas de arquitectura, donde es importante que cuando vayamos a trabajar en los proyectos en los que trabajemos, todos demuestren ese conocimiento, ¿no? Eso es para nosotros fundamental, y de hecho lo demostramos, ¿no? Con más de 40 certificaciones cloud, que en definitiva eso hace que sea un diferencial, ¿no? Cuando hablamos de esos pilares, también hablamos de metodologías ágiles y servicios adaptativos, ¿no? Metodologías ágiles, esto yo creo es un concepto que se utiliza hoy en día muy a menudo. Esas metodologías ágiles hacen que puedas adaptarte al cambio. El cloud significa cambio y significa adaptabilidad, pues eso también se tiene que aplicar desde luego a las metodologías de trabajo que llevamos nosotros en nuestro ADN. Y servicios adaptativos en el sentido de que tenemos que adaptarnos a las necesidades en cada momento de los clientes. Cada uno tiene sus problemas, sus necesidades, sus situaciones, su contexto, en algunos casos más favorables, más desfavorables, pues ser capaces de adaptarnos a cada situación y a cada contexto y a cada problemática, ¿no? Aparte de eso, lo comentaba Lucía también, nosotros tenemos un compromiso con Google. Ese compromiso con Google, que viene ya desde hace unos años, desde 2015, nuestra apuesta suele ser monomarca.
Es decir, no somos una empresa en la que, digamos, vamos a hacernos... No, nos gusta apostar por una tecnología en la que creemos, además. Y eso implica también en ese compromiso adquirir diferentes niveles de expertise. Pues tenemos los expertises de Cloud Native, de la parte de Data Analytics, de utilizar la parte de inteligencia artificial, Energy and Utilities. Es decir, hay diferentes niveles de expertise que prueban nuestra experiencia en proyectos reales dentro de cada una de esas temáticas. Aparte de ello, por supuesto, la parte de training, que para nosotros es fundamental. Evidentemente, un cliente formado es un cliente que aprecia el trabajo que estamos realizando, es un cliente que aprecia la tecnología, que la valora y que además contribuye a que se vaya creciendo dentro de la organización en el uso de ese tipo de proyectos y de tecnología. Aparte de eso, pues evidentemente tenemos acuerdos con diferentes vendors, como son Cloudera, Databricks, Datadog, Redis, que son vendors que están dentro del propio marketplace de Google y en los cuales tenemos nuestro partnership y además somos especialistas en este tipo de tecnologías. Por otro lado, claro, aquí hablamos de la fusión entre el cloud y los datos. Yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes en todo esto, porque al final el cloud aporta la tecnología y los datos es lo que hace que podamos tener activos que den valor a esa tecnología. Entonces, la fusión entre el cloud y los datos es algo que sin duda nos permite abordar nuevos casos de uso, nuevos negocios, pero además dentro del cloud lo que favorece este tipo de iniciativas es poder empezar poco a poco. Es decir, siempre que hablamos de proyectos del cloud o iniciativas a la hora de abordar proyectos de datos, puedes entrar a lo grande. De hecho, hay estadísticas que dicen que prácticamente el 60% de los proyectos que son a gran escala en el tratamiento de datos fracasan precisamente por no llevar un camino adecuado en todo esto. Es preferible empezar a poco y precisamente el cloud permite eso, poder crear pruebas de concepto, proyectos que sean de poca envergadura pero que tengan un retorno muy rápido, que se vea el valor rápidamente y que nos permita iterar poco a poco, atraer a otros departamentos a este tipo de iniciativas y para eso el cloud es perfecto, porque permite crecer según la necesidad que tengamos en cada momento. Sobre esto, un poco la estrategia de PUE con respecto a Google o a Google Cloud, yo creo que es muy clara. Todo esto está basado en tratar de cerrar el círculo a nivel de los servicios que tienen que ver con los proyectos asociados a datos, precisamente en una estrategia de cloud, ¿no? Evidentemente, la parte de reventa es un componente importante. Volvemos a ver la parte del enablement, de la formación, que sin duda es crucial para poder apreciar este tipo de iniciativas. Tenemos la parte de los sprints, que es una forma de dar un servicio en el que el cliente puede en todo momento iniciar su andadura en el cloud en diferentes etapas. No tiene por qué ser al principio, puede ser al principio, a mitad o al final de diferentes etapas, donde podemos ver qué es lo que hay, hacer un assessment de en qué estado está, el grado de madurez dentro de este tipo de iniciativas dentro del cloud, pero también construir en el momento en que se quiere iniciar uno en este tipo de proyectos en el cloud asociados a los datos, también construir un camino, una serie de pasos a seguir a nivel de seguridad, de gobierno del dato, que yo creo que es otro de los elementos que más preocupa hoy en día, de cómo modelar esos datos, de cómo ingestar esa información, construir lo que se llama los data lakes, los data mesh, diferentes conceptos que están entrando hoy en día, para poder sacar valor de toda esa información. Tenemos también el concepto del Data Sentinel, que es algo que yo creo que es distintivo en ese sentido dentro de PUE y es precisamente aportar a los clientes el nivel de expertise en este tipo de iniciativas. Es decir, hay una serie, el equipo que tenemos, desde luego, tiene años de conocimiento, años de proyectos. Hemos pasado casi por tantas situaciones que eso al final, ese grado de experiencia es adaptable y repetible para cada una de las situaciones que nos encontramos en cada día a día y que es evidentemente una experiencia que aporta valor a los clientes, ¿no? Pero siempre de la mano del cliente. O sea, lo que no podemos hacer nunca es decirle a un cliente qué es lo que tiene que hacer. Él es el que mejor conoce su negocio. Entonces, en conjunción con nuestro Data Sentinel, el cliente es capaz de llegar a un valor de su negocio a través de la arquitectura de datos y llevarla a producción. Quien mejor conoce su negocio
al final es el propio cliente, ¿no? Tenemos también la parte de despliegue de infraestructuras, que esto es fundamental dentro de los entornos de cloud, el poder hacer que los despliegues de infraestructura sean repetibles, sean sostenibles, el poder hacer unas migraciones a los entornos de cloud es fundamental, hay que planificar todo esto muy bien. La parte de las actualizaciones, por supuesto. En cuanto a la administración de las plataformas, la monitorización es otro de los puntos clave. Evidentemente tenemos que ser conscientes de que todo está operando, que todo está funcionando, está siendo monitorizado correctamente, y esta garantía de los niveles de servicio que requieren muchas veces los clientes, eso, en nuestra experiencia, por lo menos, Google nos ayuda a cumplir ese tipo de objetivos de servicio, de acuerdos de servicio en diferentes niveles, ¿no? Y también mirando un poco hacia el futuro. Que no sea la monitorización del sistema en el momento actual, sino que sea la monitorización del sistema para que nunca haya un downtime. Claro, ser muy proactivos. Correcto. Ser proactivos, efectivamente. En cuanto a la parte de desarrollo de aplicaciones, ese sería el siguiente nivel, es decir, cubrimos la formación, cubrimos la parte de sistemas, de infraestructura, y el siguiente nivel es la parte de desarrollo de aplicaciones. Aplicaciones, insisto, siempre asociadas a proyectos en los que el dato es el core. Es decir, al final necesitas crear aplicaciones distribuidas que crezcan según la demanda y que sean elásticas según la demanda que pueda haber en cada momento, y eso implica un cambio de mentalidad a la hora de desarrollar este tipo de aplicaciones y, por supuesto, la optimización de las mismas. Y parece también que eso ha sido dentro de todos estos años de proyectos de datos que comienza realmente a haber proyectos reales en los que la parte de Machine Learning y Deep Learning es algo cada vez más real, ¿no? Pues todo esto ya empieza a llevar a pruebas de concepto, a probar las capacidades del Machine Learning y del Deep Learning y, por supuesto, pues llegar a crear modelos que permitan predecir, que permitan segmentar, que permitan crear valor a los datos que tenemos. Dentro de todos estos servicios, al final lo que pretendemos es ayudar en la estrategia de ese inicio dentro de los proyectos o nuevas iniciativas dentro del cloud asociados a los datos. Esto es lo que nos permite que el time to market sea muy rápido. Es decir, cuando creamos un nuevo proyecto dentro de una compañía que tiene que ver o que está involucrado datos o los assets, los activos asociados a datos más importantes, esto implica que gracias al cloud el retorno es muy rápido. La llegada a la operacionalización, a la productivización de modelos y demás es mucho más rápido que los entornos on-premise. Además, está evidentemente una de las características estrellas del cloud, que es la escalabilidad, precisamente, ¿no? La escalabilidad en la que podemos iniciar con bloques de datos o tamaños de datos o volumetrías que no sean lo suficientemente grandes, pero que eso va a ir creciendo con el tiempo, o que la previsión es que las volumetrías sean lo suficientemente grandes como para justificar una arquitectura distribuida, como puede ser Big Data, ¿no? La grandeza del cloud está precisamente ahí, que puede empezar por poco, tener unos costes reducidos e ir creciendo y tener esos costes acompañando a la cantidad de información con la que trabajamos. Esto, que también es fundamental dentro de nuestra estrategia, es precisamente esas compañías que son cloud native o esas compañías que son híbridas, es decir, que tienen parte de la información en on-premise y parte de la información en cloud. Todo eso implica un control muy riguroso de la transferencia de información, la optimización de los recursos, y es fundamental entender que prácticamente la mayoría de las empresas hoy en día trabajan en modelos híbridos. Por eso es importante mantenerlo siempre presente dentro de cualquier tipo de solución y de arquitectura. En todo esto, el gobierno del dato es uno de los pilares fundamentales para que luego la infraestructura sea sostenible y escalable tanto horizontal como verticalmente, para que no tengamos un problema mañana. Entonces, siempre tratamos de poner políticas de gobierno del dato y ciclo de vida del dato. Que yo creo que hoy en día, además, es una de las cosas que más preocupa, precisamente, que los departamentos sean dueños de sus datos, el poder delegar la responsabilidad de la gestión de los datos, de la calidad de los datos, es algo fundamental hoy en día. Y incluso que el borrar también. Y el borrado de los datos, evidentemente, todo tiene que tener una política, ¿no? Pues esa experiencia es por la que ya hemos pasado en muchas situaciones, ¿no? Esto nos lleva al último punto, que sería el de focalizar en el negocio. Es decir, al final lo importante no es
la parte de infraestructura, sino realmente el poder centrarte en el caso de uso, en tratar de aterrizar esos casos de uso, en sacar valor y en recuperar valor lo más rápido posible. Por lo tanto, focalizarnos en la parte de negocio. Y hacer que parezca fácil. Por supuesto, y sencillo. Nunca lo es. Es sencillo, pero no es trivial. Dentro de todo esto, al final lo que pretendemos es tener un modelo data-centric, ¿no? En el que el core de cualquier iniciativa de este estilo es el dato, pero eso implica una metodología, una serie de pasos que son importantes en todo esto, desde la fase de ingesta, de recuperar los datos, muchas veces de multitud de variedad de formatos, de todo tipo de entornos heterogéneos, de silos de información que están repartidos y que implican una integración bastante compleja de lo que hay que hacer. Todo esto que sea además automático, para nosotros es una de las premisas. Es decir, a todo aquello que hay que repetir más de 2 veces es necesario que sea automático y que los sistemas funcionen solos. Es decir, que sean, evidentemente tiene que haber un control, pero cuanto más automático sea el sistema, menos susceptible es a errores. Por lo tanto, la automatización es uno de los componentes claves. Está la parte de transformación de los datos, evidentemente. La transformación, el enriquecimiento, el data wrangling, el poder entender los datos cuando llegan, saber qué forma tienen esos datos, qué sentido tienen, cómo podemos manipularlos, qué relación hay entre ellos, si hay correlación entre esos datos, ¿no? Es otro de los componentes fundamentales. Y la parte de analítica, evidentemente estudiar esa información, analizarla y tener valor de ese tipo de información y de proyectos. Y todo esto, evidentemente, siendo conscientes dentro de la parte de cloud, que es posible mediante la parte de infraestructura más tradicional dentro del cloud, pero también con servicios gestionados, que es quizá donde está la clave, ¿no? El hecho de poder utilizar esos servicios gestionados para reducir la carga de gestión y focalizarnos precisamente en los casos de uso. Lo importante es que el cliente se centre en su negocio y nosotros nos ocupemos de que la infraestructura tecnológica sea escalable, estable y transparente. Correcto, que sea completamente gestionado. Dentro del stack con el que solemos trabajar, pues en el stack de Google, que precisamente esa yo creo que fue una de las razones por las que decidimos apostar por Google en su momento, es que la parte de datos y analítica, yo creo que sin ninguna duda es de las más potentes, y no la más potente que hay. Bueno, es que Google inventó el Big Data. Google inventó el Big Data, efectivamente, los white papers de Google, ¿no? Pero en todo este stack, evidentemente, tenemos la parte de infraestructura y de migraciones, sobre todo cuando tiene que ver con la parte de Data Lake y Data Warehouse, pues el Compute Engine de Google. En la parte de microservicios, para nosotros es fundamental, evidentemente, porque a la hora de explotar los datos, una vez que tienes construido el Data Lake, toda la parte de Kubernetes, GKE, etcétera, lo que permite es construir un ecosistema de microservicios que son capaces de interactuar y trasladar esa información hacia el exterior, ¿no? Evidentemente, la parte de gestión de cloud híbrida con Anthos es hoy en día, yo creo, uno de los principales retos en la mayoría de empresas, el poder tener microservicios o entornos de Kubernetes distribuidos entre el on-premise y la parte de cloud. Streaming, pues yo creo que es cada día más importante la parte de streaming, de disponer de los datos cuanto antes, lo más rápido posible, y poder tomar decisiones con esa información. Por lo tanto, la parte de streaming con PubSub o con Kafka como ISV son fundamentales a la hora de traer la información a las plataformas. La parte de Analytics es fundamental para nosotros. La parte de Data Fusion, BigQuery, Dataflow, Data Studio, son componentes, elementos que son parte del día a día en la parte analítica y en los proyectos asociados a datos. Y con Machine Learning e inteligencia artificial, pues el stack que tiene Google ya prefabricado de herramientas para la parte de Machine Learning y AI es espectacular, con la parte de Cloud Vision, con el procesamiento de lenguaje natural, el Speech to Text. Hay elementos que ya están prefabricados, modelos ya entrenados que permiten precisamente abordar proyectos muy complejos en muy poco tiempo y de una forma muy sencilla, ¿no? Y la parte de BI, pues con Looker, que desde luego es una de las herramientas que sin duda es el futuro en la parte de BI, absolutamente, ¿no? Aparte del stack de datos, nosotros siempre nos gusta
pensar en la parte del stack de DevOps. El stack de DevOps yo creo que es fundamental en esa idea de automatización, de que todo lo que se trabaja, todos los desarrollos que se realizan sean automáticos, estén testeados, que el código que sube a cada una de las soluciones sea un código que está testeado, que sube con las garantías necesarias de llegar a producción. Y esto precisamente en un entorno de datos, todos dicen que hacen DevOps, pero en un entorno de datos hacer DevOps es extraordinariamente complejo. Nosotros lo hacemos de una forma gestionada a través de los servicios de Google, como tenemos ahí con Cloud Build, pero desde luego es algo que es parte de nuestro día a día, porque es fundamental que todo sea automático, porque precisamente acelera esa adopción del cloud. Y para terminar, pues sí queríamos comentar dos casos de uso que reflejan precisamente dos ejemplos muy claros, ¿no?, de lo que es una estrategia de datos, de proyectos, de iniciativas de datos, precisamente sobre Google Cloud. Aquí está el caso de Funds People, ¿no? El caso de Funds People es precisamente una idea la mejor idea a la hora de iniciar un proyecto de datos, y es comenzar por poco, es decir, teniendo diferentes puntos de ingesta, diferentes fuentes de datos, datos que vienen de Salesforce, datos que vienen de Marketing Cloud, datos que vienen de Google Analytics, automatizar todo ese proceso de ingesta para construir un data lake y empezar a transformar e enriquecer toda esa información para, a partir de ahí, crear una fase analítica con diferentes dashboards que nos permite tener unos mejores insights de los clientes, de quién entra en las webs, cuál es su perfil, estudiarlos y a partir de ahí ir iterando con diferentes iniciativas que pueden ir virando precisamente hacia la parte de Machine Learning. Y otro de los casos del cual la verdad nos sentimos especialmente orgullosos, porque este es fue nuestro primer cliente. Fue el primer cliente además nativo digital. Google, sobre Google Cloud, fue referencia dentro de Google Cloud. Bueno, es referencia, sigue siendo referencia dentro de Google Cloud. Y al final es crear un sistema de billing, de facturación, para una compañía eléctrica, una comercializadora de electricidad, de gas, ahora ya tiene varios productos, que además necesita poder facturar sobre un entorno cloud 100%, sobre una plataforma Big Data 100%, donde toda la fase de lecturas, de medición de contadores, de análisis de la información, de generar las líneas de factura, se hace íntegramente 100% en desarrollo sobre plataforma Big Data, ¿no? Esto lo que permite es que, independientemente del número de clientes, Podo tiene una solución que puede escalar, que escala según el número de clientes que tenga, y lo único que necesita es incorporar, precisamente gracias al cloud, escalabilidad horizontal que permite procesar un mayor número de clientes sin alterar absolutamente nada. Y además con una solución que es, precisamente con los cambios normativos, ¿no?, que está habiendo en el mercado de la electricidad y del gas, pues es una solución que es muy adaptable a todo este tipo de cambios. En PUE llevamos más de 10 años haciendo proyectos de datos. Como habéis podido ver, somos 100% foco en datos, 100% foco en cloud, y llevamos con Google Cloud más de 7 años ahora mismo. Si necesitáis ayuda, queréis innovar y valoráis el conocimiento experto, llamadnos. La tecnología nos inspira, nos une, nos hace más inteligentes, más poderosos. Pero la tecnología es un universo infinito. Desde el sistema operativo hasta llegar al negocio hay un abismo. Un abismo que solo los que logren una alta especialización en cada área podrán salvar. No somos un integrador más. No hacemos de todo. Hacemos Big Data, Cloud y DevOps, con un equipo 100% certificado, en alianza con los vendors líderes en la industria. Y somos los mejores en ello. El poder de los datos es ilimitado. Durante años hemos visto cómo los clientes pueden cambiar sus procesos, aumentar su eficacia, crecer y aprovechar la información para así tomar decisiones más acertadas. También hemos visto cómo los datos les permiten reinventar sus compañías a través de la creación de nuevas líneas de negocio, un nuevo enfoque de mercado o nuevos productos. Estamos convencidos de que los clientes son quienes mejor conocen su propio negocio. Tú eres tu mejor asesor y nuestro objetivo es entender tu negocio, tu compañía, tus clientes y tus operaciones, porque tú eres único. Y nuestro trabajo es traducir ese conocimiento en tecnología, desde la arquitectura al desarrollo de los casos de uso, desde el mantenimiento a la capacitación de tu equipo, desde el negocio a la tecnología,
Fácil, ágil. Contigo queremos construir un equipo extendido para convertirnos en tu mejor compañero en todo el ciclo de vida de tu negocio. En tu camino a brillar. Usa los datos como no creías que sería posible. Conviértete en una empresa data-driven de un modo diferente, sencillo, especializado y orientado a ti. Juntos haremos brillar tus datos.